Amén, hermanos, qué bonito. Y no sé, estamos a buen tiempo. Voy a llevar igual el tiempo por aquí para respetarle el tiempo. Quiero que oremos, hermano, antes de orar, recordar un poquito nada más lo que hemos venido hablando, ¿verdad? Estamos en el año del reconocimiento, ¿verdad? Y hemos visto, hermanos, hemos visto cómo es importante, hermanos, reconocer los 5 ministerios, reconocer, hermanos, las 5 unciones. Y hemos estado hablando de las aperturas, ¿verdad?, que hacen en los 5 ministerios. Hemos estado hablando de las funciones de esos 5 ministerios. La semana pasada hablamos de las características del primer dedo de la mano de Dios, ¿verdad?, del apóstol, ¿verdad? Estamos hablando de las características del apóstol, hermanos, y yo hoy quiero que hablemos un poquito, hermanos, respecto a las características del siguiente dedo, ¿verdad?, del profeta, ¿verdad? El profeta, hermanos, es el que señala al cielo, ¿verdad?, y habla y señala y habla, ¿verdad?, lo que Dios quiere hablar a su pueblo. Y ya vamos a ver lo que significa un profeta. En algún momento habíamos hablado de las funciones del profeta, pero hoy quiero que hablemos de las características. Son obviamente 2 cosas diferentes, ¿verdad? Y más para este tiempo, hermanos, que esos 2 términos, el profeta y el apóstol, o el apóstol y el profeta, muchos les hace la cruz. Usted les habla a cualquiera y les habla de un profeta o les habla de un apóstol y te reprendo, y una vez es lo que le dicen a uno, ¿verdad? ¿Por qué? Porque lo hemos hablado, lamentablemente la iglesia emergente, ¿verdad?, ha contaminado mucho el ministerio profético, ¿verdad? Lo han vuelto muy humanista, hermano, lo han puesto, se han tirado mucho al libertinaje, al paganismo, al costumbrismo, ¿verdad? Y han contaminado mucho eso, ¿verdad? Porque la iglesia emergente, vuelvo y repito, hermanos, algo así como el profeta Balaam, ¿verdad?, que estaba por dinero, ¿verdad?, quería profetizar o maldecir el pueblo, pero era por dinero, ¿verdad? Y claramente, hermanos, esa sabiduría no es como la sabiduría que viene de Dios. Dice la Biblia que la sabiduría que viene de Dios es de lo alto, es pura, es buena, la voluntad de Dios, que es buena, agradable y perfecta. No, la sabiduría que ahora están aplicando los profetas, los falsos, ¿verdad?, estamos hablando, es una sabiduría que no es de Dios, que no es de lo alto, sino que es terrenal, animal y diabólica, ¿verdad? Pero la sabiduría, hermano, ¿verdad?, lo que dice la Biblia respecto a la sabiduría de los profetas, lo cual también hablamos, no con palabras enseñadas por sabiduría humana, terrenal, animal, diabólica, no, sino con las que enseña el Espíritu, con E mayúscula, el Espíritu Santo, acomodando lo espiritual a lo espiritual. Entonces un profeta, hermanos, tiene que hablar del espiritual, acomodar lo espiritual a lo espiritual, y tiene que profetizar ¿qué? Lo que sea la palabra de Dios, ¿no? ¿Por qué, hermanos? Porque en este tiempo, lamentablemente, en este tiempo estamos viviendo un tiempo, hermanos, donde se cumple la palabra, ¿verdad? Que en los posteriores tiempos, ¿verdad?, la ciencia aumentaría, ¿verdad? Que en los primeros tiempos, en los últimos tiempos, hermanos, la ciencia iba a aumentar y que muchos iban a correr de allá para acá, ¿verdad? De allá para acá iban a hacer un caos, ¿verdad? Y hay un pasaje también, la Biblia dice que vendrá el tiempo, que es este tiempo cuando sufrirán, es así, sufrirán la sana doctrina, ¿verdad? Y lo que hacen es tener comezón o picazón o de oído, ¿verdad? Y se van a amontonar maestros, hermano. Oiga, se van a amontonar maestros y profetas falsos, ¿verdad?, que van a hablar conforme a sus propias concupiscencias, no conforme a lo espiritual, sino a conforme a sus propias concupiscencias, sus propios deseos internos. Y de eso es lo que tenemos que cuidarnos, ¿verdad? Porque dice que esas personas, hermanos, van a apartar el oído de la verdad y se van a volver a las fábulas. Amén. Entonces, lo que dice Judas 1:4, porque algunos hombres han entrado encubiertamente, están dentro, pero están encubiertos, son como el que dice, son lobos vestidos con piel de ovejas, o como vimos la semana pasada, ¿verdad?, no son lobos, son apostolobos.
los que desde antes habían sido destinados para esta condenación, predestinados, hermano, desde antes para esta condenación. Entonces, eso quiere decir, hermanos, y lo hemos hablado, y creo que alguien dio el tema en una escuela dominical respecto a la predestinación. Como hay personas que vienen predestinadas para salvación, hay personas que vienen predestinadas para condenación, y hay personas que vienen a elegir aquí. Entonces, hay personas que vienen predestinadas ya para condenación, hombres impíos que conocieron pero que se apartaron, hermanos. Qué tremendo. El impío, hermanos, es la persona que conoció y se apartó. Pero dice que ellos convierten en libertinaje. O sea, pasan el extremo, exceden los límites que Dios pone en su palabra, ¿verdad? Y se van no a la libertad. La libertad es de Dios. Conoceréis la verdad y la verdad os hará libres. Se van al otro extremo, hermanos, a un libertinaje. Convierten la gracia de Dios en libertinaje. Pero a lo que quiero llegar es a esto, hermano. Niegan a Dios. Niegan al único Dios soberano y a Jesucristo, que es el mismo. Lo niegan, hermanos, los falsos profetas, ¿verdad? Entonces, hermanos, tenemos que ser, o los profetas tienen que ser, hermanos, como Abraham. Que Abraham era profeta, dice la Biblia, ¿verdad? Y que fue llamado amigo de Dios. Entonces, eso es lo que quiero leemos ahorita, ¿verdad? Lo hemos hablado siempre. El profeta, hermano, va de la mano con el apóstol, va de la mano también con el maestro, ¿verdad? Pero el profeta que niega a Cristo, hermanos, es un falso profeta, ¿verdad? De hecho, hay una figura para los últimos tiempos que se va a levantar, una figura política, que es la bestia, ¿verdad? Que es el anticristo, que va a ser ayudada, le van a hacer una campaña publicitaria, por decirlo así, le van a tirar pompos y platillos a esta figura política llamada la bestia o el anticristo. Y esa persona que le va a hacer la campaña o le va a preparar el camino, imitando a Juan el Bautista, le va a preparar el camino, es el falso profeta. El falso profeta. Entonces, aquí vea qué tremendo lo que es la profecía, ¿verdad? Vea qué tremendo, ¿verdad? ¿Qué dice la Biblia de los falsos profetas? Que son como fieras ondas del mar. ¿Quién ha ido a Jacob? Pero a Jacob, pero a la parte donde está Playa Hermosa, Jacob. ¿Se ha visto las olas que se hacen ahí, hermanos? Son olas enormes que lo revuelcan a uno, hermanos. De hecho, allá hacen campeonatos de surf, hacen campeonatos mundiales de surf. Pero por más grande que sea la ola, hermanos, ¿cómo llega a la playa, hermanos? Y lo más que puede hacer, hermanos, es correrse un poquito, hermanos, pero no se va a pasar. Tiene un límite, Dios les puso un límite. Dice que los falsos profetas son como fieras ondas, pero fieras olas del mar. Se levantan, tiran un montón de espuma, hacen un montón de bulla, un montón de ruido, asustan, pero no pasa nada. No pasa nada. Esos son, vuelvo y repito, los falsos profetas o los falsos 5 ministerios, ¿verdad? Y lo hemos hablado siempre, los falsos ministerios provocan los antiministerios. Un falso profeta provoca que la gente no crea en los profetas. Un falso apóstol provoca que la gente no crea en los apóstoles. Usted le pregunta a la mayoría de personas que no creen en los apóstoles y no, es que por malas experiencias. No creen en los profetas porque un día un profeta chanfleado, con todo respeto, le profetizó que esa iba a ser su esposa, que esa iba a ser su mujer, y al final se dejó ir por la voz del profeta más que por la voz de Dios, y metió las patotas, se embarcó, se amargó, se fue a la iglesia, no quiere nada con la iglesia, no quiere nada con los pastores, no quiere nada con los profetas, no quiere nada con los apóstoles. ¿Pero por qué? Porque ahora él es antiprofeta, hermanos, por un falso profeta. ¿Vale? Sí, los anti son por los falsos. ¿Sí? Quedamos claros con eso. Tranquilo, Daniel.
tranquilo. Es que yo dije que había profetas que decían, esa es tu esposa, y se casan y se embarcan, ¿verdad? Y va y le levanta la mano. Yo la cara que hizo Daniel. Amén, hermanos. Entonces esto no es de sentimientos, no es de emociones, hermanos, esto es de espiritual. Que lo espiritual se acomode a lo espiritual. Entonces tenemos que ejercitarnos espiritualmente, ¿verdad? Entonces lo hemos hablado siempre. El profeta, hermano, no debe ver lo externo, tiene que ver lo interno. Y nosotros no juzgar al profeta, sino la profecía. Entonces es en ambas vías, ¿verdad? Pero lo peor que le puede pasar a un profeta, hermanos, es tener prejuicios sobre una persona o conocer mucho de la vida de las personas, hermano, porque se puede chanflear esa profecía, ¿verdad? Porque puede haber un prejuicio. De lo que hablábamos el domingo. Gracias a Dios, nosotros no conocíamos aquí en Naranjo, entonces no tenemos prejuicio. Conocimos a Florenita cuando llegó aquí. Conocimos a Florita cuando ella llegó aquí. A todos los conocimos cuando llegaron aquí. Entonces no hay ningún prejuicio, ¿verdad? ¿Por qué? Porque no vemos lo externo, sino que tenemos que ver lo interno. Dios no mira lo externo, Dios mira lo interno. Entonces un profeta de Dios ve lo interno. Y no se deja mover, hermano, por lo que ve o por lo que oye, para poder hacerlo de la mejor manera. Ahora bien, la pregunta es: ¿qué es un profeta? Lo hemos hablado siempre, pero un repaso. Aquel a quien Dios, no el pastor, no el apóstol, no, Dios reviste de su autoridad, con mayúscula, porque es la autoridad de Dios. Dios lo reviste de la autoridad de Dios para que pueda comunicar la voluntad de Dios a la iglesia, a los hombres, y los instruya. Porque recordemos que los 5 ministerios están puestos para la edificación del cuerpo de Cristo. Amén. Entonces, por medio de la palabra, porque la palabra es útil para enseñar, para corregir, para redimir y para instruir en justicia, para que todos alcancemos la perfección que Dios quiere que alcancemos. Amén, hermanos. Entonces, los falsos profetas, rápidamente, ¿verdad? Qué tremendo lo que dice Deuteronomio 13:1. Cuando se levantara en medio de ti profeta o soñador de sueños, qué tremendo, hermanos, porque para este último tiempo dice que Dios va a derramar de su espíritu sobre toda carne, ojo, sobre toda carne, y que veremos profecías, sueños y visiones en los jóvenes, en los niños y en los ancianos. Pero ven, ¿por qué, hermanos? Porque el enemigo siempre se va a querer adelantar. Profeta, soñador de sueños, que anunciar señales y prodigios, o sea, pueden traer señales y prodigios. Y ese es el cuidado que tenemos que tener, hermano, porque para este tiempo, hermanos, la guerra es luz contra luz. Antes era luz contra tinieblas, entonces era muy fácil discernir, era muy fácil decir, no, esto no es de Dios, era muy fácil. Pero ya en lo espiritual no está lo subliminal, como en las canciones, que antes había que poner un cassette para atrás, para darse cuenta, si tenía algún mensaje subliminal. Ahora no, ahora el mensaje va directo. Ahora los jóvenes les hablan directo, les hablan de la droga, del sexo, de un montón de cosas directo. Entonces, el enemigo siempre se va a querer adelantar. Y si se cumpliera la señal o prodigio que él te anunció, pero ojo, diciendo, vamos en pos de dioses ajenos, del becerro de oro, vamos detrás del paganismo, vamos detrás del ecumenismo, vamos detrás de las modas, vamos detrás de lo novedoso, de los dioses ajenos que no conociste. Y si vamos a eso, se le dice que no. A los falsos profetas se les dice que no. Porque, hermanos, pueden meter a una iglesia a problemas. Pueden meter. Ya vimos el ejemplo de Bali, cómo metieron en problemas a una persona. Pero un falso profeta puede meter en problemas a todo un pueblo, a toda una iglesia, hermano. Porque depende de lo que diga, hermanos, nos puede meter un gol, dice el pastor, ¿no? Una herejía. En la carne o en el espíritu. Eso crea, decía el apóstol Juan cuando en el seminario de los profetas, eso crea una falsa herejía, hermanos, crea una apostasía que puede ser reversible o irreversible, pero lo peligroso es que puede pasar a una blasfemia, una persona, pero también una iglesia. Entonces, por eso a veces vemos, hermano, iglesias chanfleadas, hermano,
con herejías, con apostasías, con blasfemias. Y recuerden que la blasfemia ya es no hay, por lo menos la apostasía puede ser reversible o irreversible, pero la blasfemia es imperdonable. Amén. Stephanie, y después Davis. Hoy vamos a hablar mucho, ¿verdad? Pastor, estamos en una escuela. vieras que yo tenía una ex compañera. Bueno, vale que es compañero. Que ella decía que ella no creía en las profecías ni creía en las personas que supuestamente profetizaban, porque ella antes sí creía, pero una vez fue a una iglesia y dice que una mujer empezó a orar por ella y le decía: vas a ver, vas a salir de este problema, vas a dejar de sufrir por tus hijos, tus hijos van a ser libres, Dios va a estar trabajando con ellos. Y mi compañera nunca ha podido tener hijos. Entonces ella, desde ese momento, ella dice: yo no creo ni en las profecías, ni en las personas, ni en nada. Una vez en una iglesia, una iglesia estaba, no sé si Mari se recuerda, estábamos jovencitos, así, bien guapos los dos y todo, pero mucho antes de llegar a Benecer, mucho antes de que yo naciera, estábamos jovencitos, recién casados, cuando pues, llegamos a la primera iglesia, y había una hermana que tenía una enfermedad, yo no recuerdo, ¿verdad? Y tenía el estómago un poquito abultado, y ella llegó ahí, y va a creer usted que llegaron a orar para bendecir porque estaba embarazada, ¿no? Yo no me acuerdo quién había sido, pero alguien llegó a orar, y después una hermana dijo: es que traje una invitada y tenía un problema ahí de salud, y no sé quién ahí empezó a orar porque estaba embarazada, y no era que estaba embarazada, tenía el vientre abultado, por decirlo así. Entonces vean cuidado que hay que tener, hermano. ¿Por qué? Porque se mezclan las emociones y se mezclan los sentimientos, lo que está diciendo Estefan, y para que hable bien, y como la persona quiere escuchar lo que quiere escuchar, no hay que decirle lo que quiere escuchar. El profeta dice lo que Dios quiere decir, por eso es este dedo arriba y aquí. ¿Qué dice? Pastor, bueno, en cuanto a los falsos profetas, digamos que ellos son enviados, ¿verdad?, a una congregación, y lo que busca hacer es como dar inicio a una involución, ¿verdad? Dar inicio a una involución, ¿verdad? Porque él va a dar una falsa profecía que luego lleva a la iglesia a una herejía y lo puede llevar incluso a una apostasía, ¿verdad? Hasta una apostasía irreversible, ¿verdad? Si las personas se decepcionan tanto como ella está hablando ahorita, ¿verdad? Entonces podríamos decir que un falso profeta viene a crear una involución en la iglesia. Una involución. Sí, exactamente. Entonces cuidado que hay que tener. Puede afectar a una persona, un matrimonio, una familia o una iglesia completa. Entonces, por eso esos temas, hermano, para mí están nosotros afinados y discerniendo. Oído afinado, pero también esta narizota que Dios nos dio, ¿verdad? En lo espiritual, ¿qué es? ¿Para qué la nariz? En lo espiritual. Discernir. Amén, hermanos. Tenemos que tener cuidado. Que en el discipulado del domingo, ¿quién se recuerda las 7 cosas que Dios aborrecía? Había unas que se repetían, ¿verdad? Que decía la lengua mentirosa. Los ojos altivos, pero era, Eso, Maylin. Proverbios 6:16, ¿quién me lo lee así rápidamente? Ahorita que me estoy recordando de eso, hermanos. Entonces debemos de discernir, hermanos, porque vuelvo y repito, ahora luz contra luz. Pero ojo, luz verdadera contra luz falsa. Pero luz, no sé si me va a entender. Por ejemplo, cualquiera que lea Apocalipsis 6, cuando dice que se vio el cielo y salió un jinete y un caballo blanco, cualquiera que lo ve dice: es Cristo, pero no, es el anticristo, que venía vestido de blanco, tipificando una paz, pero una falsa paz. No sé si me va a entender. ¿Sí? Entonces, a estos tiempos es un jinete blanco contra otro jinete blanco. Hay que ver cuál es el verdadero. Luz contra luz. ¿Deditos? Dice: 6 cosas aborrece Jehová, y aún 7 abomina su alma: los ojos altivos, la lengua mentirosa. Ese era uno, la lengua mentirosa. Las manos derramadoras de sangre inocente, el corazón que maquina pensamientos inicuos, los pies presurosos para correr al mal, el testigo falso que habla mentiras. Ahí está, el testigo falso que habla mentiras. Una cosa es el testigo falso que habla mentiras y otra cosa es la lengua mentirosa.
y el que siembra discordia entre hermanos. Y el que por medio de esa lengua siembra discordia, siembra división, ¿verdad? Pero habla de la lengua mentirosa y habla del testigo falso que habla mentiras. Entonces, vea que tremendo, hermanos, que estamos hablando de un profeta que puede usar eso, y eso Dios lo aborrece, esa abominación delante de Dios. Entonces vuelvo y repito, hermanos, o sea, no sé si ustedes se dieron cuenta de cuántas personas se casaron porque llegó un profeta a una iglesia y empezó a unir un montón de jovencitos, hermanos. Nosotros vivimos esa experiencia. Gracias a Dios nosotros llegamos casados a esa iglesia, conocimos del Señor casado. No nos tocó eso, pero vimos, nadie más se acuerda, hay un montón de parejas, como 20 parejas, hermano. Era una iglesia muy activa, era una iglesia muy movida por jóvenes. Y de como 20 matrimonios, y de esos 20 matrimonios que los profetas de la iglesia juntaron, hermano, solo quedaron uno o dos, creo, nada más. Todos los demás se separaron. Hay que tener cuidado. Tiene que haber un filtro. El apóstol siempre nos enseñó, tiene que haber un filtro. ¿Y quién juzga a los profetas? Los profetas. Los profetas se sujetan a los profetas y obviamente a los pastores, a los ministros de la iglesia. Entonces, cuando alguien está profetizando aquí, hermano, nosotros filtramos, nosotros como pastores y los que tienen el don, el discernimiento espiritual, pueden discernir y decirle sí o no. Para que vuelvo a repetir, no metan gol, una herejía, una apostasía o una blasfemia, entonces tiene que ser filtrado. Entonces, por eso, hermanos, es que, perdón, hermanos, yo sé que no sé cómo nos va a ir con el tiempo, pero por eso es que no son permitidas las profecías en las casas. Tampoco son permitidas las profecías por teléfono. No se vale que, es que voy a ver quién tiene aquí unción profética y lo voy a invitar a la casa, dijo el apóstol, lo voy a invitar a la casa a tomarnos un café y Dios no le ha hablado de mí. No tiene una palabra para mí. Aquí le doy una ofrenda si usted me dice algo que Dios me quiere hablar a mí. Perdón, hermano. Las profecías tienen que ser filtradas por nosotros, canalizadas por nosotros. Los hermanos más viejos en el ministerio saben que si alguien recibe una palabra, allá antiguo, si alguien recibe una palabra para un hermano, se la tiene que decir al pastor, a la pastora, o como mínimo al nuevo anciano, porque casi siempre es el pastor el que se encarga de eso, ¿verdad? Y él dirá si vaya, dígasela, o no te la digas, o todavía no es tiempo. A nosotros hace poco nos dieron una palabra. En un estudio de pastores que estaba mi esposa, llegó otra pastora y sintió una palabra de parte de Dios. Y fue y se dijo al apóstol, tengo una palabra para los hermanos de Naranjo. Ajá, mamita, ¿cuál es? Y va. Sí, es de Dios, vaya, dígase. Y entonces Mari fue la que le dijo. Y Stephanie estaba con Mari, se las dijo, bueno, que venía una corta para la iglesia. Y así fue. Porque Dios no hace nada antes de anunciar a sus siervos, los profetas. Entonces, punto número 1, hay que ser siervo para ser profeta y amigo de Dios. Porque Dios le cuenta sus secretos a sus amigos. Amén, hermanos. Entonces, nada de profecías por teléfono, por WhatsApp, ahora que está de moda el WhatsApp, nada de profecías, hermano, por audio, no. Vuelvo y repito, las profecías tienen que ser filtradas, supervisadas, ¿verdad? Porque si no, hermanos, las casas se convertirían, dijo el apóstol, en centros espiritistas. Tened cuidado con eso, hermanos. Mucha bulla y no. Tenemos que discernir, porque lo vimos la semana pasada. Satanás tiene ministros que se visten como ángeles de luz. Él tiene ministros, hermanos, que se disfrazan y tienen señales y tienen prodigios. Ya lo vimos, ¿verdad? Señales y prodigios. Entonces, el falso profeta va a llevar a muchos a una falsa adoración. Eso fue lo que hizo el pregonero de la estatua de Nabucodonosor. Dice que él mandó la orden, pero fue un pregonero el que dijo que al escuchar los 6 instrumentos tenían todos que postrarse y adorar. Ese pregonero es el falso profeta. Pero la profecía está para probándose, hermano. Verso 13:2. Ojo lo que dice. Alguno dirá, pastor, ¿por qué Dios permite eso? ¿Por qué Dios permite dentro de la iglesia los falsos profetas o los falsos sueños? ¿Por qué permite que mucha gente vaya en pos de dioses ajenos? ¿Por qué Dios lo permite? El verso 13 está en respuesta. ¿No darás oído a
ni a tal soñador de sueños, porque Jehová, vuestro Dios, ¿qué dice? Nos está probando. A ver cómo está nuestro corazón. A ver si tenemos comezón de oír una profecía. Porque a veces le creemos, a veces le creemos más al profeta, le creemos más al pastor, le creemos más al hermano, al maestro, hermanos, que a la Biblia. A veces le creemos más a las noticias o al Facebook que a la Biblia, hermanos. Y Dios nos prueba para saber si realmente amamos al Señor nuestro Dios con todo nuestro corazón, con toda nuestra alma, con toda nuestra mente, con todas nuestras fuerzas, como hablamos el domingo, hermanos. Hay que tener cuidado porque a muchos van a engañar. Muchos son los llamados, pocos son los escogidos, pero dicen que a muchos de los escogidos los puede engañar. A los que engañan es a los fieles. Muchos son los llamados, pocos los escogidos, pero muy pocos los fieles. ¿Por qué? Porque los fieles son del lugar santísimo, no del atrio, ni del lugar santo. Los llamados, atrio. Escogidos, lugar santo. Pero los fieles, por eso el Señor tanto nos habló en noviembre y en diciembre de que tenemos que ser fieles y que tenemos que ser soldados, ¿verdad? Y el que no, ya no estará con nosotros, ¿verdad? Pero ya no es de nosotros, sino es de Dios, que añade y quita. Amén, hermanos. Entonces tenemos que ser fieles, hermanos. Tenemos que tener siempre, decía el apóstol, los pies en la tierra, pero la cabeza en el cielo. La cabeza en el cielo, los pies en la tierra. Y tomar nuestros dones y nuestros talentos, la que tremendo, hermanos, agarrar esos dones y ponerlos al servicio o a los pies de un apóstol. Eso es lo que hacía la iglesia primitiva. ¿Qué hacían, hermano? Todo lo que tenían los ponían a los pies de los apóstoles. Figurativamente, de que todos los que nosotros tenemos y todos nuestros dones tenemos que ponerlos a los pies de un apóstol y sujetarnos a la poderosa mano de Dios, a nuestra cobertura. Amén, hermanos. Entonces, las características de los profetas. Amén. Las características de los profetas. Ya lo vemos por ahí, pero lo hemos hablado siempre, hermanos, perdón que repita, pero el que profetiza en la iglesia no necesariamente es profeta. Tiene una unción profética, gloria a Dios. O está bajo una unción profética, un manto profético, un don profético, una atmósfera profética y puede profetizar, pero no implica que sea profeta. Ya profetizó y ya es profeta, no. No todo el que profetiza es profeta, pero si todo profeta debe profetizar. Eso es lógico, ¿verdad? Pero no implica que sea profeta. Dice, Saúl entre los profetas se extrañaron, ¿verdad? Como Saúl entre los profetas, es que andaba en una campaña de profetas, ¿verdad? De maestros de profetas, ¿verdad? Entonces, por eso se extrañaron, ¿verdad? Pero todos recuerdan, y siempre vacilamos con eso, ¿verdad? La burra, la alta de Balán, que abrió la boca, que el Señor le abrió la boca y habló, y profetizó, decían los hermanos, ¿verdad? Entonces está bien las profecías. De hecho, Moisés dijo, ojalá, no me gusta ese ojalá, quiera Dios que todo el pueblo profetizara. Yo desearía, dijo Moisés, que todo el pueblo profetizara. Y Pablo escribió, ¿verdad? Sigan los dones, sigan el amor, procuren los dones, pero sobre todo que profeticemos. Eso es lo que el Señor quiere, que profeticemos. Entonces, así que quisiera que todos vosotros hablen en lenguas. Ojo, paso número 1 para profetizar, hablar en lenguas. Hablar en lenguas. Porque no tendría ninguna lógica alguien que profetice sino hablar en lenguas, creo yo. Creo que ahí sí el orden de los productos, sí, el orden del factor se altera el producto. Entonces, si tú quieres profetizar, pide al Señor que te dé lenguas. Que todos vosotros habléis en lenguas, pero más que profeticemos. Porque mayor es el que profetiza que el que habla en lenguas. A no ser que las interprete para que la iglesia reciba edificación. O sea, que las lenguas sean interpretadas, pasadas, por decir algo así, al español para que todos entendamos. Porque si yo hablo lenguas, me edifico a mí mismo, pero si las interpreto, edifico a la iglesia. Entonces los dones no son míos, los dones son para edificar a la iglesia. Amén, hermanos. Benitos. Tengo una pregunta, pastor. Entonces, digamos que para ser profeta, ¿verdad?
ser profeta, ¿verdad? No profetizar, es necesario hablar en lenguas, ¿verdad? Está bien esa Sí. instrucción. Pero para profetizar, ¿verdad? Que tal vez Dios le dé una palabra, no se necesita el don de lenguas. Porque hay personas que Dios les ha hablado, ¿verdad? Han hablado de parte de Dios y no tienen el don de lenguas. Pero sí, para ser profeta sí se necesita, ¿verdad? Sí, tenés razón, porque la burra de Balaam, el asna no hablaba lengua, ¿verdad? Sí, es cierto, tenés razón. Amén, hermanos. Pero tenemos que saber encasillar, ¿verdad? Lo que hemos hablado, la dispensación del Padre, la dispensación del Hijo, la dispensación del Espíritu Santo, ¿verdad? Porque el llamado profético lo da Dios. La predestinación, por decir, el llamado profético lo da Dios, pero el ministerio profético lo da Jesús. Él es el que descendió a las profundidades de la tierra y dio dones a los hombres, entre eso está el profeta. Pero el don profético lo da el Espíritu Santo. Así dice la Biblia, ¿verdad? Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Hay diversidad de ministerios, pero el Señor Jesús es el mismo. Hay diversidad de dones, pero el Espíritu es el mismo. Amén, hermanos. Entonces, otro punto importante que a veces todos cometemos este error, es que la palabra profética del domingo, no, eso no es la palabra profética, es la palabra de profecía. ¿Cuál es la palabra profética? La Biblia. La Biblia es la palabra profética más segura, que es la que nosotros tenemos. La dio el Padre, vuelvo y repito, ¿verdad? La dio el Padre. En el Antiguo Testamento con los antiguos profetas y ahora con los nuevos profetas en el Nuevo Testamento y para el tiempo de la iglesia. Pero la palabra profética más segura es la Biblia. La profecía la da el hermano o el profeta, y los dones proféticos los da el Espíritu Santo. Entonces la palabra profética se estudia, se escudriña, pero las profecías se disciernen. Vuelvo y repito, la palabra profética se escudriña, pero la palabra de profecía se discierne. Por eso le digo, necesitamos la nariz espiritual para discernirla. ¿Y cómo se discierne, hermanos? Por medio del Espíritu Santo. Amén. Entonces la palabra profética más segura la dio el Padre, el ministerio profético el Hijo, y los dones el Espíritu Santo. Amén, hermanos. Entonces, características de los profetas, ya para entrar en tema. Eso fue la introducción. Son preexistenciales, aunque no está exento de que nosotros los busquemos, los anhelemos. Dice la Biblia que el que anhela obispado, buena cosa anhela, lo podemos anhelar. Y le voy a dar un ejemplo. Son preexistenciales. Y yo creo que sí. De hecho, antes de que te conociese Jeremías, te formé como Adán. Dice que Adán lo formó, pero a la Génesis 1 dice que la creó. Entonces, antes de que estuvieses en el vientre te formé, te conocí, en el vientre de tu madre te conocí, antes de que nacieses te santifiqué y te preordené, te di por profeta a las naciones, te predestiné y te preordené. ¿Ok? Pero vamos a ver, hay un pasaje que dice que ninguno tome tu corona. Eso quiere decir que hay personas que dejan su corona. Hay personas, hermano, que por sus aptitudes y sus cosas dejan que otros tomen ventaja y tomen su corona. Le voy a dar un ejemplo. ¿Cuántas personas en Tibás, lo vamos a hablar siempre, cuántas personas en Tibás anhelaban esto que nosotros tenemos, de ser pastores? ¿Cuántos anhelaban ser profetas? ¿Cuántos anhelaban evangelizar, profetizar, o ser maestros, o ser pastores? ¿Cuántos? Y nosotros no. Por lo menos yo, no, Mario no se la creía, pero yo no. Y digo yo, ¿será que alguien de esos dejó su corona y nos tocó a nosotros? Entonces, hermano, que ninguno tome tu corona y usted anhele los mejores dones. ¿Sí? Anhele los mejores dones. El que anhela obispado, buena cosa anhela. Amén, hermanos. Entonces son preexistenciales, pero Dios puede hacer algo en el camino. 2, debe ser enviado. Eso es muy importante. Debe ser enviado. ¿Cómo profetizarán? ¿Cómo creerán si no hay quien los envíe? Es un principio de reino. Tenemos que ser enviados. Jerusalén, Jerusalén, que matas
a los profetas y apedreas a los que te son enviados. ¿Y qué es enviado, hermanos? Apóstol. Apóstol, lo vimos la semana pasada. Enviado es el apóstol, y el que envía es el apóstol. Entonces, un profeta, hermano, tiene que ser enviado, pero no solo enviado, hermanos, tiene que reconocer paternidad espiritual. Porque nosotros fuimos enviados, voy a hablar de nosotros que somos los que más conocemos, ¿verdad? No es que estoy montado en el yoyo, es que, como dice el apóstol, somos los que más conocemos, ¿verdad? Nosotros fuimos enviados, pero reconocemos paternidad. Imagínate que yo venga aquí y que nada, todo lo que dice el apóstol Juan es mentira, todo lo que me enseñó, no, hermano, no. Y venga yo aquí a no sujetarme, porque yo venga aquí a decirle, no, usted lo que enseña el apóstol Sergio nada que ver. Hermanos, tenemos que ser enviados, pero siempre reconocer y sujetarnos y no perder la visión que está ahí, de reconocer al que nos envió. Amén, benitos. Pastor, disculpa que hable tan. Vean. Esto es el tema que te apasiona, ¿eh? Es que me voy a volver como 30 segundos antes de lo que está diciendo. Que de lo de anhelar los dones. Vean, eso es un principio espiritual que nosotros tenemos que tener para que los dones se activen en nosotros también, ¿verdad? Uno tiene que anhelarlos, hay que anhelar el don de hablar en lenguas, de profetizar y todos los dones que hay que anhelarlos y pedírselos al Señor. Y le digo como testimonio porque yo me acuerdo que yo mucho tiempo le oré al Señor. Yo le decía al Señor, yo quiero tener palabra, don de ciencia, ¿verdad? Yo le decía al Señor, ¿verdad? La palabra de ciencia, yo le decía al Señor. Y yo lo oraba y lo oraba, yo lo deseaba y lo anhelaba, yo lo clamaba al Señor. Y eso era ya Pérez de León. Y me acuerdo que muchos años después, aquí en Grecia, estaba yo en una iglesia, ¿verdad? Y venían unas mujeres de Cartago, que Dios las usaba mucho, ¿verdad? Y comenzaron a ministrar a las personas. Y se me acercó la oreja y me dice el Señor que te ha dado de palabra, de ciencia, y no sé qué me decía más. Y cuando ella me dijo eso, fue cuando yo comencé como a recibir palabras de Dios así. Obviamente fue un proceso para irlo desarrollando poco a poco, ¿verdad? Pero ahí comenzó. Estaba ahí. Y el Señor me... Estaba ahí, pero cuando llegó la mano, la activó. Entonces, hermano, vea, entre paréntesis, cuando hagan un llamado al altar, no rehusemos, pasemos, seamos obedientes, a saber si Dios te va a activar algo ahí, hermanos, ahí te va a activar algo. Y lo que se ocupa es el paso de fe. Amén, hermanos. Entonces, pero fue una activación. Amén, hermanos. Entonces, eso sí, somos enviados, pero tienen que cumplir la función a la cual se les envió. Por ejemplo, dentro de... Sí, la próxima sigue el evangelista. Vamos a hablar del evangelista. Pero un verdadero evangelista, ¿qué hace, hermano? Va y predica. Va a un parque, por ejemplo, y predica. Y trae almas a Cristo, trae almas a los otros ministros, al pastor, al profeta, al maestro, al apóstol, para que esa alma empiece a crecer, ¿verdad? Si es un verdadero evangelista, trae almas y sigue evangelizando, si es un verdadero evangelista. Pero ¿y si no? Si resulta que le predicó a 20 personas y las 20 se convirtieron y dice, ya me voy a poner en mi iglesia. ¿Era un verdadero evangelista o no? ¿Cuál era la función de él? Traer almas. Entonces resulta que le predicó a 30 personas, las 30 personas se convirtieron y se montó su iglesia. Tal vez era pastor, pero no era evangelista. No sé si me va a entender. Entonces, el verdadero profeta, hermanos, tiene que ser una atalaya también, un vigilante, estar en la torre, estar vigilando, hermanos, todos los movimientos de la iglesia. Amén, hermanos, ¿sí? Hermanos, porque hay un pasaje que dice que nadie es profeta en su propia tierra, ¿no? Pero bueno, sí tiene que ser enviado. Vuelvo, repito, tiene que sujetarse. El espíritu, los profetas están sujetos a los profetas y a los 5 ministerios para edificar el cuerpo de Cristo. Llevan a la prosperidad. Aquellos hombres, entonces, viendo la señal que Jesús había hecho, dijeron: este hombre Jesús verdaderamente es el profeta que había de venir al mundo. Medio lo busqué ahora, creo que 3 veces le dicen al Señor, 3 veces le dicen a Jesús: es un verdadero profeta. A mí me dicen gran profeta, pero un verdadero profeta, porque dice que
que esa señal, hermanos, ¿cuál señal había hecho, hermanos? Según Juan 6, no lo puse por tiempo, la pesca milagrosa. La pesca milagrosa. Denle ustedes de comer, le dijo el Señor a aquellos que le decían que despidieran las multitudes. No, denle ustedes de comer. Y llegan los incrédulos y 5 panes, 2 peces, eso no alcanza para nada. Tráiganmelo, dijo el Señor, y hizo la multiplicación. Y cuando él hizo esa señal de la multiplicación, entonces dijeron, verdaderamente ese es un profeta. Entonces un profeta verdadero, hermanos, lleva la prosperidad a las personas, a la iglesia, la prosperidad y la paz también, porque cuando Jesús te dijo, voy a hacer la multiplicación de los panes y los peces, pero eso sí, discípulo, dígale a las personas, siéntelas en la hierba, descanso, que descansen, que se recuesten en la hierba. El verdadero profeta lleva el reposo, hermanos, a aguas de reposo nos lleva el verdadero profeta. Hay un pasaje que habla del profeta que profetiza la paz, será reconocido como profeta. Sí, bueno, buen punto, sí, no desperdicia, porque qué tremendo, hermanos, cuando eso que dice Hannah es tremendo, porque decía el apóstol allá en el seminario que cuando se dio la multiplicación de los panes y los peces, y sobró, hermanos, sobraron, y el Señor le dijo, no me deje nada, me lo recoge todo, todito me lo recoge, y dice que recogieron 12 cestas, y eran 12 discípulos, les tocó una para cada uno. De ahí salió aquel rema, que el que parte y reparte, se queda con la mejor parte. Ese es el privilegio para los que servimos, siempre nos va a tocar doble, nos va a tocar más. Pero entonces, ¿cuál fue la señal, hermanos? La multiplicación, milagrosa. Y después de ese tremendo, después de eso, estaba leyendo ahora que lo querían hacer rey al Señor, y el Señor vino, se fue para el monte, hermanos, se fue para el monte. Por eso dice la Biblia, no os hagáis maestros los unos a los otros. ¿Qué significa eso? No os hagáis maestros los unos a los otros, no nos autonombremos, o no enviemos a quien no tenemos que enviar, o como me profetizó una vez Lorenita. ¿Usted se acuerda, Lorenita, aquella profecía que usted no era afuera? ¿Usted se acuerda? Y dice Lorenita, es que había alguien ahí que estaba pidiendo un puesto aquí dentro de la iglesia, y me dice Lorenita, pastor, así es el Señor, no pongáis a quien no tengáis que poner. ¿Se acuerda, Lorenita? No pongáis a quien no tengáis que poner. Y yo me acordé de ese pasaje, no os hagáis maestros los unos a los otros. Amén, hermanos. Es discreto. Un verdadero profeta es discreto. La mujer samaritana, 5 maridos tenía la bandida esa, y ya estaba con el sexto. Respondiendo la mujer le dijo, no tengo marido. Lo tentó al Señor, ¿verdad? Ahí, no tengo marido. Usted le dice a la hermana, a su esposo, no tengo marido. ¿Qué le estará insinuando ahora? Pero bueno, Jesús le dijo, bien has dicho. Y una vez la cortó, bien has dicho, no tengo marido, porque 5 maridos has tenido, y el que ahora tienes, el número 6, no es tu marido. Esto has dicho profeta. 5 ministerios, pero el 6 es el anticristo. Y cuando él sacó ese pecadito ahí, que estaba por ahí, le dice, la mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Entonces un verdadero profeta saca a luz el pecado, lo saca, pero con discreción. No es para exhibir, no es para juzgar, no es para condenar, no es para mandar al infierno, no es para apedrear. Si Dios saca a luz algo por medio de un profeta, lo hace con discreción. Amén, hermanos, eso es muy importante. No vergüenza, lo hemos dicho siempre, no avergoncemos a las personas, no juzguemos, no condenemos, ¿verdad? La profecía es para edificación, exhortación y consolación. Entonces ahí entra la exhortación. El Señor la exhortó, pero con un buen espíritu, a tal punto, hermanos, que cuando Él dice, no es necesario pasar por Samaria, y cuando llegaron a Samaria tuvieron hambre, y fueron a comprar comida, pero Jesús se quedó solo ahí al mediodía, porque Él sabía que esa mujer tenía que llegar. Entonces, en los planes preexistenciales del Señor es que los discípulos
se vayan a comprar comida, que vayan a McDonald's, que me traigan una cajita feliz. Pero yo voy a quedarme aquí y le voy a sacar a luz ese pecado a esta mujer cuando nadie esté. Eso es muy importante. Cuando Jesús llegó a la casa de aquella niña que había muerto, dice que él llegó y se estaban burlando. Cuando él dijo, no, pues esta chiquita no está muerta, duerme, se burlaba la gente. ¿Y qué hizo, hermanos? Los sacó a todos. Y solo se dejó a tres: a Pedro, a Jacob y a Juan. Cuando Elías, qué tremendo, hermanos, Elías, el profeta, cuando le dijo a aquella mujer, para salir de las deudas, ve donde los vecinos, pide vasijas prestadas, no pocas, muchas, no te limites, muchas, pero eso sí, vas a ir a pedir a los vecinos, te vas a ir a pedir las tinajas, pero calladita, no diga nada. Tú enciérrate en tu casa con tus hijos, ahí cerradita la puerta, discreción, y ahí vas a ver el milagro de parte de Dios. Los trapos sucios se lavan en tu casa. Amén, hermanos. Pues, en discreción. Y el ejemplo que yo siempre doy, ¿verdad? Que una profecía es para edificar, exhortar y consolar, no es para condenar, no es para todo lo que hemos hablado, hermanos. Entonces, el ejemplo aquí de aquel hermano de otra galaxia, ¿verdad? Que le profetizaron, que lo habían visto muerto en un accidente con un camión, ¿verdad? Con una camisa azul, y llegó la esposa y le botó todas las camisas azules ese mismo día, y no quería que trabajara el camión, ¿no? No sé, yo no puedo juzgar si la profeta lo hizo bien o lo hizo mal, pero gracias a Dios ese hermano pasó a nuestra cobertura y oramos y desmantelamos eso en el nombre de Jesús, porque una profecía no es para eso. Amén, hermanos. Dame un aplauso al Señor y a Nazaret, que acaba de poner amarillo. Me dijo entonces que Jehová falsamente profetizan los profetas. Esto no exonera de que hay verdaderos. Porque este pasaje lo puede dar una persona que no cree en los profetas. Ahí está, pastor, yo no creo en los profetas porque falsamente profetizan los profetas. En mi nombre, en el nombre de Jesús. No los envié. Yo no los mandé. Yo no les hablé. Es una visión mentirosa, de adivinación, de vanidad, de engaño, porque es un problema que tienen en su corazón. En su corazón. Entonces, no son profetas, son, ¿cómo es que dice siempre? Un espíritu pitón. Un espíritu pitón de adivinación. Hay que tener cuidado, ¿no? Una cosa es profecía y otra cosa es adivinación, que van de la mano. Amén, hermanos. Entonces, ojo, falsos profetas, como hablamos la semana pasada, era Judas un verdadero profeta, un verdadero apóstol, ¿sí o no? Sí, Dios lo llamó, pero se champió, ya eso es otra cosa. Voy rápido porque tengo 5 minutos. ¿Es amigo de Dios? Sí, tiene que ser amigo de Dios, porque no hará nada el Señor sin que revele su secreto. Hermano, los secretos solo se le cuentan a los amigos. Su secreto a los siervos, los profetas, o a sus amigos, los profetas. Entonces, por eso le digo, Abraham era amigo de Dios, porque cuando él iba a destruir Sodoma y Gomorra, ¿qué le dijo el Señor? Abraham, Houston, tenemos un problema. Abraham, tenemos un problema. Voy a destruir Sodoma y Gomorra. Y Abraham se acordó que ahí estaba su sobrino. Ay, Señor, le dice. Y empieza a negociar con el Señor. Si consigo 50 justos, bueno, está bien. Y yo, Abraham, ahuevado, como decimos los ticos, Señor, y si encuentro 40, está bien. Y si encuentro 30, y si encuentro 20, parecía que estaban en el mercado pidiendo feria. Eso solo lo puede ser un amigo con Dios. No, a otro le dice, no, lo va a destruir y punto. Ni siquiera le dice, ¿verdad? Pues tenemos que ser amigos de Dios. Moisés, dice la Biblia, hermanos, que hablaba con Dios cara a cara. Podríamos decir que eran amigos porque hablaba con el Señor cara a cara. Y a María y a Aarón, sus hermanos, cuando hablaron mal de él, ¿qué les dijo él? Al pueblo yo le voy a hablar en visiones y en sueños, pero a Moisés no. ¿Con quién voy a hablar? Cara a cara, porque era amigo de Dios. Amén, hermanos. Entonces, es amigo de Dios, intercesor también, porque él intercedió.
O sea, ahí cuando él negocia está intercediendo. Entonces un profeta intercede por el pueblo también. Es cierto, es amigo de Dios. Pero para ser amigo de Dios tiene que ser enemigo del mundo. Porque el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, eso es lo explícito. Pero lo implícito, como lo vimos el domingo, los mandamientos explícitos, implícitos. Entonces, el que es amigo del mundo se constituye enemigo de Dios. Entonces, el que quiere ser amigo de Dios tiene que ser enemigo del mundo y aborrecer lo que Dios aborrece, no amar lo que Dios ama. ¿Sí? Amén, hermanos. Es intercesor. Otra de las características, ya, vamos a ver, batería. Vamos a decir. Ya me la sé, ya me la conozco. Es un hombre de Dios. ¿Verdad qué tremendo, hermano? Y de ella, la mujer, le dijo a su esposo: he aquí, ahora yo entiendo que este hombre, este varón que siempre pasa por nuestra casa, es varón santo de Dios. El profeta, hermanos, es hombre. Sé hombre. Samuel, Elías, Eliseo, verdaderas varones de Dios. Y esta mujer le hizo un aposento en su casa. Qué rico, ¿eh? Un aposento con los 5 ministerios, ¿verdad? Con las paredes, con la cama, con la silla, con el candelero y con la mesa, ¿verdad? Le dio un hijo, y después se le murió y después lo resucitó. Pero bueno, voy por tiempo. 7. Es el mensajero de Dios. Un profeta es el mensajero de Dios. Pero llega, da el mensaje y no le pone más. Que a veces le ponemos que meter más al mensaje que Dios nos da. ¿Ah? Y queremos hacer como un teléfono chocho. ¿Ah? No, el mensaje tiene que ser certero. Este es de que está escrito: he aquí, envío a mi mensajero delante de tu faz, el cual preparará tu camino delante de ti. ¿Quién es este? Juan el Bautista, el profeta Juan el Bautista. Era mensajero. Pero ¿cuál fue el problema de Juan el Bautista, hermanos? Que se le fue la mano. Se le fue un poquito la mano, ¿no? Le hablaba muy feo a la gente, y, bueno, pero a Herodes, ¿verdad? Lo condenaba por haber tomado a la hermana, a Herodías, a la mujer de su hermano. Como hemos dicho otras veces, se metió en política y se metió en problemas, ¿verdad? Él era mensajero, tenía que dar el mensaje y más, ¿verdad? Entonces se le fue un poquito la mano ahí, pero bueno, lástima el tiempo. 8. Confronta con la verdad. Entonces, algunos de la multitud oyeron esas palabras y decían: verdaderamente este Jesús es el profeta. Entonces entre ellos hubo división o discusión o disensión entre la gente a causa de él, y algunos de ellos querían prenderle, pero ninguno le echó mano. ¿Pero por qué, hermano? Porque lo que Jesús les habló los confrontó. A tal punto que un capítulo antes, el Señor le dice, les habla de la Santa Cena, les habla de su cuerpo, les habla de su sangre. ¿Se recuerdan? Cuando las pasadas habíamos hablado del cuerpo y la sangre del Señor, que el que no come mi carne, no bebe mi sangre, no tiene vida eterna. Entonces empezaron ellos a cuestionarse: ¿cómo que canibalismo y cómo que vampirismo y todo? ¿Verdad? Y se cumple Juan 6:66, el sello de la bestia. 6:66, ¿quién me lo lee? Juan 6:66. Entonces, un verdadero profeta, aunque casi cause división, tiene que hablar con la verdad. Si es de Dios, te da la responsabilidad. Si es de Dios, aunque, como decimos los ticos, ¿verdad? La verdad no peca, pero incomoda. Juan 6:66, ¿quién lo lee? No todos, porque entre más duro más tarde nos vamos. Bueno, es aquel pasaje que dice que desde que eso, María. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron. Entonces Jesús les preguntó a los 12: ¿también ustedes quieren irse? Qué tremendo, hermano. Pero vean qué tremendo, bajemos la lupa. Porque dice que entonces, ¿cómo es que dice? Le habla el 66, María, por favor. Desde ese momento muchos de sus discípulos lo abandonaron. Ojo, discípulos, no eran creyentes, no eran oyentes, eran discípulos. Que por lo que el Señor les estaba hablando, ellos dicen: qué dura es esta palabra. Y desde ahí muchos de sus discípulos
volvieron atrás. ¿Cómo dice esa versión? Jesús les preguntó a los 12, ¿también ustedes quieren irse? Entonces cuando él vio que muchos de sus discípulos se estaban yendo, seguro Jesús vio que los apóstoles también como que cada vez se corría más. ¿Ustedes quieren irse también? ¿Acaso ustedes quieren irse? Y se levanta Pedro y dice, Señor, ¿a quién iremos? ¿A quién iremos? Solo tú tienes palabras de vida. Bienaventurado Pedrito, eso no te lo reveló. Carne y sangre. Amén, hermanos. Entonces, la pregunta que el Señor nos hace es, ¿quieren irse ustedes también? Por eso aquella canción, ¿verdad? Dios no nos trajo hasta aquí para volver atrás. Esa canción me la recordó Elisa me la recordó hace poco, que había que ministrar. Dios no nos trajo aquí para volver atrás. Nos trajo aquí a conquistar. ¿Que va a haber gigantes? Van a haber gigantes. ¿Que va a haber problemas? Van a haber problemas. ¿Que va a haber cosas que no soportamos, que no nos gustan? Sí, son gigantes. Son gigantes que están ahí en la tierra, que hay que conquistar. Pero no vamos a volver atrás. El que toma el arado y vuelve a ver atrás no es digno. Entonces el Señor dice, ¿quieren irse ustedes también? No, hombre, Señor, aquí iremos. Si solo tú tienes palabras de verdad. Y nosotros hemos visto y hemos creído y hemos conocido que tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Amén, hermano. Entonces un profeta, hermanos, confronta con la verdad. Claro, ya lo vimos, ¿verdad? Ya vimos los puntos, ¿verdad? Edificación, exhortación, consolación, privacidad, ¿verdad? No exponer a la persona, ¿verdad? Ser discreto, ¿verdad? Pero es importante, hermano. Es importante la profecía en la iglesia. Me decía, o decía la pastora Karen Hernández, el día que fuimos al seminario de profecía, ella decía, qué feo, o no recuerdo cuál fue la expresión que ella usó, o qué aburrido, o qué feo, o qué mal sería una iglesia donde no haya profecías, así, una iglesia donde no haya profecías. Y yo dije, gracias a Dios que en Naranjo sí tenemos. En Naranjo sí tenemos profecías, tenemos profetas, yo los veo así, aunque no han sido nombrados, tenemos profetas y estamos bajo una unción profética. Gracias a Dios. ¿Saben por qué, hermanos? Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Tiene que haber profecía. Sin profecía el pueblo se desenfrena. De los que no creen los profetas se desenfrenan. ¿Y qué es desenfrenarse, hermanos? No tener freno. Entonces ahí van. No voy a la iglesia, nadie lo frena. Pero el que cree en las profecías y cree en los profetas, aunque diga me voy, algo lo frena, ¿o no? Me voy a ir, pero algo me frena. Pastor, ya no vuelvo, pero algo lo hace que vuelva. No, pastor, la verdad es que yo no sabía que esta era tanta responsabilidad y que el soldado y que esto, y ya me voy, pero algo lo frena. Porque sin profecía el pueblo se desenfrena. Mas el que guarda la ley es bienaventurado. Desenfreno, sin frenos. Comportamiento impulsivo. Qué tremendo, hermano. Yo siempre he dicho, hermano, no nos dejemos mover por impulsos o por emociones. No respondamos mensajes cuando estamos molestos. No demos respuestas cuando estemos molestos. No nos comprometamos cuando estamos contentos. No prometamos cuando estamos contentos. Sin moderación, orden ni sentido de la medida. Eso es no tener freno. Amén, hermanos. Un verdadero profeta, las características, estamos viendo las características de un profeta. Abre los ojos espirituales. Llevaron, qué lindo este pasaje, hermano. Llevaron ante los fariseos al que había sido ciego, al que había nacido ciego. Y era día de reposo cuando Jesús, ¿qué hizo? Escupió en tierra, hizo lodo y le había abierto los ojos. Entonces, el 17, volvieron los fariseos, los escribas, los judíos que estaban cuestionando, hasta los papás le fueron a preguntar. Pregúntenle a él, ya está grande, pregúntenle a él. Entonces volvieron a preguntarle al que había sido ciego, o al ciego. Le preguntan, ¿qué dices tú? ¿Quién fue el que te abrió los ojos? Y él dijo que es profeta. Un verdadero profeta abre los ojos, devuelve la vista. Un verdadero profeta, ¿no? Eso es lo que hace. Porque donde no hay visión, el pueblo se desenfrena.
Entonces el profeta, hermano, junto con el pastor, junto con los 5 ministerios, pone la visión, pone la visión, pone la visión. Por eso usted ve que en actividades grandes, hermano, siempre que está el apóstol, está el profeta Tito, están sus profetas, y está el evangelista, ¿cómo se llama aquel? Héctor Dubón, y están ahí los apóstoles y todo, hermanos. Es muy importante, hermanos. Pero un verdadero profeta, hermanos, nos abre los ojos espirituales. Amén, hermano. Y nadie levanta la mano, no. ¿Dan vida o devuelven la vida? Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad de Naín, Jesús vio, hermanos, que a veces pasa por aquí, cuando va para el cementerio, ¿cómo se llama esto? Una carroza fúnebre, ¿cómo se llama? No, procesión, un sepelio, sí, que van ahí despacito, que van para el cementerio. Y dice que el Señor llegó a esa ciudad y fue, una presa, sí, y llevaban a enterrar a un muerto, hermanos, un difunto, y era hijo único de una señora de ese pueblo, que era un hijo único y viuda. Iba llorando, obviamente iba llorando, y mucha gente iba con él, con ella. Y cuando el Señor lo vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Entre paréntesis, hermano, tengo 5 minutos en paréntesis. Un día estábamos hablando de las veces que Jesús lloró. Ya hemos hablado de 2 veces que Jesús lloró. Una frente a la tumba de Lázaro y otra frente a Jerusalén. Pero alguien me habló de una tercera vez. ¿Quién fue el que me habló de una tercera vez que había llorado Jesús? ¿Quién fue? No, fue Gaby tal vez. Pero bueno, dice que aquí se compadeció de ella y le dijo: mujer, ¿qué tienes conmigo? No, mujer, no llores. Y el verso 14 dice que Jesús se acercó y ¿qué hizo? Tocó el féretro, tocó el ataúd, y los que lo llevaban se pararon, se detuvieron, y dijo al joven: joven, a ti te digo, levántate. Y no sé si no lo puse, por aquí lo traigo. Entonces se incorporó, se levantó el que había muerto, el niño que había muerto cuando Jesús tocó el féretro, y comenzó a hablar y lo dio a su mamá. ¿Y qué dijeron todos? Y todos, ese montón de gente que iba en ese desfile, todos tuvieron miedo, pero glorificaron a Dios y dijeron: un gran profeta. Así dijeron. Lucas 7:16, para lo que lo hagas en tu casa. Un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Entonces, un profeta, hermano, da vida. ¿Por qué dijeron un profeta? Porque dio vida. Entonces, el aprendizaje por espejo que vimos el domingo es de que si ellos dijeron que es un profeta y tocó el féretro y dio vida y resucitó, es porque un profeta da vida a la iglesia. Amén, hermanos. Y después, hermanos, ahí se movió esa ciudad. Desde el apóstol que un verdadero profeta mueve a la ciudad, porque dice que se extendió la fama de Jesús, ¿verdad? Y en todo, en Judea y todas esas regiones. Amén, hermanos. Amén. No sé si tienen preguntas. Estamos. Es amigo de Dios, el punto número 5, ¿verdad? Porque no hará nada a Jehová, el Señor, sin que revele su secreto a sus siervos, los profetas. Pero quería leerlo en esta versión, la Nueva Biblia Viva. Claro que no pasa nada al azar. Lo hemos dicho siempre: en Dios no hay casualidades. En Dios no hay casualidades. Yo siempre he dicho: a veces venimos los que tenemos que venir. A veces los lunes venimos los que tenemos que venir. A veces los miércoles vienen los que tienen que venir. A veces los domingos vienen los que tienen que venir. Por eso siempre le pedimos a Dios una palabra certera para el pueblo certero en el día certero. Siempre. El lunes estuvo glorioso aquí, ¿verdad? Teníamos que venir los que teníamos que venir. Claro, no pasa nada al azar. Dios, el Señor, antes de hacer algo, primero se lo comunica a sus amigos, a sus siervos, a los profetas, para que estos a su vez adviertan al pueblo. Como lo dijimos la pasada, no es amenaza, es advertencia. Y lo que hemos dicho siempre, a veces Dios nos da palabra, hermano, pero la damos, pero no la recibimos nosotros. No sé si me voy a entender.
A veces tenemos una palabra y se la damos al pueblo, pero tal vez era para mí. A veces tenemos una palabra y sí, es para mí, es para el pueblo, primero para acá, para allá, espada doble filo, primero para acá, para allá. Pero a veces no la asimilamos, la oímos, pero no la escuchamos, no la analizamos, no la comprendemos, no la bajamos de la mente al corazón, que se haga vida en nosotros. Por ejemplo, cuando se dijo que iba a venir una corta, hermanos, los hermanos que dejaron de venir no entendieron esa palabra. Vuelvo y repito, cuando se habló, cuando por medio de profecía se dijo que venía una corta o una poda para la iglesia, con todo respeto, pero los que se fueron, no han vuelto, no entendieron. ¿La oyeron? Pero no la escucharon. O dijeron, no, eso no es para mí. Eso no es para mí. O también dijeron, qué rico, eso es para la pastora. Dele, pastor, dele, profeta, dele, tírele. Pero yo, ni siquiera entró por mi oído, ni siquiera entró a mi corazón. Entonces no son amenazas, son advertencias. No hace nada el Señor si primero no se lo dice a sus amigos, los profetas. Amén y amén. Denle un aplauso al Señor. No sé si hay preguntas. Estamos bien. Oremos. Padre, papito lindo, en el nombre de Jesús, gracias. Gracias por tu palabra, gracias por tu amor, gracias por tu bondad, gracias por tu presencia, papito lindo. Yo te pido, papito lindo, Señor, que tú sigas, Señor, manifestando en esta tu iglesia, Señor, dones proféticos, Señor, profecías, Señor, y aún ministerios proféticos, Señor, sobre esta iglesia, papito lindo, para nunca desenfrenarnos, Señor, para nunca, papito lindo, desviarnos del verdadero camino, papito lindo, Señor. Queremos que tú nos adviertas cada vez, Señor, que venga algo, Señor, tú nos avises, por favor, papito lindo, y que esos profetas, Señor, nos den vida, Señor, abran nuestros ojos, amado Dios, que nos confronten con la verdad, Señor, que nos den el mensaje tuyo, papito lindo, por favor, que intercedan, que sean atalayas, Señor, de esta tu iglesia, vigilantes de esta iglesia, papito lindo, por favor, te lo pedimos, Señor, porque sabemos que planes de bien quieres para nosotros, no hay calamidad, Señor, y que las profecías y los profetas nos van a llegar a mucha prosperidad, papito lindo, hasta que tú vengas por tu iglesia, en el nombre poderoso de Jesús, amén y amén. Dame un aplauso al Señor. Dios te bendiga. Nos vemos el domingo, primero Dios, y los servidores, para que oremos. Sí, hermanos, importante, el domingo, Santa Cena. El domingo, Santa Cena.